Bien, ahora vamos a empezar con la clase 7, que combina los que son las curvas de oferta y demanda, es decir, lo que hemos desarrollado respecto a teoría del consumidor y productor. ¿Ya? En particular vamos a analizar lo que es el mercado, cómo se modela, ¿cierto? Los equilibrios que uno obtiene y cómo esos equilibrios se ven afectados cuando cambian eh, ciertos parámetros, factores o variables en el mercado. Bien, respecto a lo que es el mercado, ¿ya? Probablemente han escuchado eh, diferentes conceptos de lo que es el mercado. Algunos le dicen, mira, no, es un espacio físico donde se transan cosas, donde interactúan eh, ciertos agentes como oferentes y consumidores. ¿Ya? Otros hoy día dicen, no, pero no es un espacio físico, porque en realidad hoy día con las nuevas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Muchas de las cosas se transan por Internet, incluso más. Por ejemplo, las monedas como Bitcoin, otras cosas, ¿cierto? Se transan en Internet y básicamente uno no las tiene físicamente. ¿Ya? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que es el mercado en realidad? Y el mercado, y aquí yo coincido con el concepto que entregan algunos autores, viene a ser un mecanismo. ¿Ya? Un mecanismo, así como un mecanismo que tiene el Estado, por ejemplo, para entregar bienes y servicios. En este caso, es un mecanismo que se utiliza como un facilitador para que los oferentes y los consumidores puedan transar bienes y servicios, ya sea que esto se haga en forma virtual y o presencial. ¿Y por qué es un mecanismo? Porque en buenas cuentas el mercado, ¿cierto? Uno lo puede diseñar, lo puede decir, mira, estas van a ser las reglas con las cuales van a operar, ¿cierto? Las, quienes interactúan en el mercado. Y esas reglas las puedo dejar a que las definan ellos mismos, ¿ya? Como por ejemplo lo que sucede cuando las personas transan bienes o servicios en lugares como la feria, por ejemplo. Yo dejo que libremente las personas transen los bienes, consuman las cantidades que quieran y acuerden con quien está ofertando, ¿cierto? El precio. Por lo general uno va a la feria, ¿cierto? Y está dado el precio, pero incluso en algunas ocasiones uno puede negociar un precio, ¿ya? Y es parte del proceso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gracia de tener un mecanismo? La gracia es que este mecanismo eventualmente, ¿cierto? Si por algún motivo no logramos obtener la máxima eficiencia, ¿ya? Que se vea reflejada en el bienestar de los que actúan en el mercado, bienestar que se ve a través de conceptos que son excedente, productor y consumidor, que vamos a ver más adelante. En dicho caso, ¿ya? Este mercado podría ser intervenido. Y esa es una potestad que se guarda el Estado eventualmente para, ¿cierto?, poder resolver esta falla de mercado. Ahora, mi recomendación, en general, si alguno de ustedes en algún minuto, ¿cierto?, va a trabajar en el Estado, en algún ministerio, ¿cierto?, eh, y tiene una pasión, ¿cierto?, por el ámbito social, eh, la recomendación siempre que yo les doy es precaución cuando uno eh, analice la posibilidad de intervenir los mercados. ¿Ya? Los mecanismos a los cuales uno puede eventualmente ocupar para que los mercados puedan, ¿cierto?, operar de la forma más eficiente posible es muchas veces estableciendo ciertas reglas o ciertos incentivos para que los actores se coordinen y se autorregulen. ¿Sí? Pero esa intervención excesiva, y esto lo hablo porque no sé si fue acá en esta sección o fue en otra que me preguntaba, profe, vamos a ver lo que son los distintos pensamientos de las escuelas de economía en el mundo, como la escuela austriaca y otras más que existen. Miren, esto, eh, independiente de las escuelas que existen, ¿cierto? Eh, Justamente una de las formas en las cuales uno puede eventualmente, ¿cierto?, permitir que los mercados actúen en libertad es colocando incentivos para que existan ciertos factores que ayuden a que estos mercados actúen libremente. Por ejemplo, incentivando la innovación,
incentivando el desarrollo tecnológico. ¿Ya? Para eso obviamente tengo que hacer un trabajo entre las empresas, las universidades, los desafíos que existen en el país, ¿cierto? Y el Estado, en vez de estar, por ejemplo, regulando precios, diciendo, no, esto usted no puede cobrar más que esto, el Estado debería estar velando, porque esta relación entre los distintos actores permita que, ¿cierto? Se desenvuelva en un ambiente de la mayor libertad posible. Ahora, puede pasar, ¿cierto? Que haya situaciones extremas, en las cuales tenga situaciones como, por ejemplo, una única empresa que ofrece un servicio, la cual, ¿cierto?, se transforma en una suerte de monopolio. Bueno, en ese caso, si es que no hay, ¿cierto?, la forma de permitir que entre competencia, entonces evidentemente voy a buscar herramientas como para poder regularlo. Y eso lo vamos a ver después cuando nos toque el monopolio. Pero, por lo menos yo, la experiencia que tengo, la recomendación siempre es velar primero porque los actores puedan actuar libremente y tomar sus decisiones, ¿cierto?, bajo una mirada de interacción fluida entre los distintos actores. Pregunta en este punto, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Dudas? ¿Todo claro? Bien, sigamos. El mercado, ¿cómo lo podemos representar? Vamos a usar lo que se conoce como el modelo oferta y demanda, donde vamos a considerar, ¿cierto?, aquellas curvas que determinamos en términos agregados, eh, curvas de oferta en este caso y curvas de demanda, para poder, ¿cierto?, analizar el mercado. En particular, tenemos este gráfico donde tenemos esta curva, este modelo oferta y demanda agregada, donde tenemos por un lado pesos por unidades, que sería el precio, y cantidades. En un modelo de oferta y demanda, donde tenemos curvas agregadas, insisto, de todos los oferentes y todos los consumidores, lo que buscamos es primero representar dónde debiera estar el equilibrio, si conocemos estas curvas de oferta y demanda. Equilibrio que va a estar dado por el precio que se determina en base al equilibrio entre oferta y demanda de cantidades, ¿cierto? Lo segundo que nos va a interesar es saber cómo cambia este equilibrio, qué es lo que mueve este equilibrio. Y en ese, de hecho contexto, ¿cierto?, vamos a tener una situación, por ejemplo, donde la oferta, que está representada por esta curva roja, podría eventualmente desplazarse, ¿ya?, por distintos factores. Por ejemplo, esta flecha que está acá, esta flecha roja que está aquí, grande, trata de representar aquellos factores que podrían implicar un desplazamiento de la curva oferta. ¿Cuándo se desplaza la curva oferta? Por ejemplo, hacia este lado, hacia el lado derecho. Por eso está apuntando la flecha hacia el lado derecho. Cuando, por ejemplo, disminuyen los precios de los factores productivos. Cuando hay una mejora tecnológica. Por ejemplo, eh, supónganse, siempre en redes sociales, ¿cierto? Tenemos situaciones donde están apareciendo nuevas tecnologías que te permiten estar mejor conectados con el mundo. Por ejemplo, una aplicación que a mí por lo menos me ha servido mucho para trabajar, ¿cierto?, y estar más cerca también de la familia, es WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Lo que permite hacer llamadas rápidas, mensajes cortos, ¿cierto? Quizás aparezcan otras tecnologías y están apareciendo más, pero por lo menos cuando apareció, a mí me resolvió un montón de temas y logré aumentar mi productividad. Por lo tanto, un desplazamiento de la curva de oferta en esa dirección. Cuando aumentó el número de firmas, cuando aumenta el número de firmas, también, o sea, un número mayor de firmas implica un desplazamiento hacia la derecha.
Cuando las expectativas de los productores aumentan, es decir, piensan que, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Va a haber una mayor, eh, pensándolo por ejemplo en el caso del hidrógeno, cuando el ministro salió diciendo que, anunciando que íbamos a tener una posibilidad de disponer de hidrógeno, ¿cierto? Más barato. Entonces muchas de las empresas empezaron a buscar la forma de desarrollar proyectos de hidrógeno. De hecho, en eso están muchas de las empresas hoy día. Por otro lado está la curva de demanda, que está acá abajo, con su flechita respectiva, con cada uno de los ciertos factores que podrían hacer que se desplace esta curva de demanda. Recordemos, está el aumento de la renta. ¿Se acuerdan cuando teníamos la curva de demanda que habíamos determinado con el ejercicio de la COP-DACLA? Donde habíamos dibujado la curva de demanda. Para una curva de demanda dada teníamos un ingreso dado, precios de sustitutos dados, precios de bienes complementarios dados y ciertas preferencias. Bueno, si cambia alguno de estos, aumenta la renta, aumenta el precio de bienes sustitutos, disminuye los precios de los bienes complementarios, o hay cambio de las preferencias, el desplazamiento de la curva de demanda es hacia la derecha. Veamos un ejemplo. Supongamos que el precio de un bien sustituto aumenta. Vamos a pensar que este es el mercado de las empanadas de marisco, ¿ya? Y también está el mercado de las empanadas de carne, por ejemplo. Habida cuenta de las alzas de carne que se han producido últimamente, estamos hablando de un factor real, ¿cierto? La empanada de carne, ¿cierto? También aumenta. Ahora, en forma hipotética vamos a suponer que aumentó tanto que hizo un desplazamiento en la curva de demanda. Vamos a suponer que son bienes sustitutos, ¿ya? Entonces, el aumento del precio de las empanadas de carne, producto del aumento de la carne, ¿cierto? Va a provocar, ¿qué cosa? Es que la demanda completa se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ya? Estamos pensando que esta es la demanda agregada, empanada de marisco. Entonces ahora la demanda se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, pregunta. Fíjense. Estas son las empanadas de marisco. ¿Cierto? ¿Qué debiera pasar con la cantidad demandada? ¿Dónde debiera quedar la cantidad demandada de empanadas de marisco ahora? Ubicada. Porque antes estábamos acá, en este punto. ¿Ya? Voy a ver aquí. Estábamos acá. ¿Ok? Pero dado que el precio de las empanadas de carne aumentó, ¿cierto? Entonces ahora la demanda se desplaza. Entonces, ¿dónde debiera quedar ubicada la cantidad de empanadas de marisco ahora? Joaquín. Debería aumentar la demanda de empanadas de marisco, Está aumentando, o sea, la demanda aumenta, ¿cierto? La ¿sí? pregunta es, si antes el equilibrio lo teníamos acá, este era el primer equilibrio que teníamos. La pregunta es, ¿dónde debiera quedar el siguiente equilibrio? En ¿En qué un punto? punto más alto, En un punto más alto. Pero ¿te sí. atreves a decir cuál punto podría ser? El punto donde se intersecta ahora la verde más oscura con la roja. Perfecto. Ese, por ahí, Acá. sí. Perfecto. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguien que esté con otra idea de otro punto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este punto? ¿Qué pasa con este punto? ¿Será factible? No, ¿Por qué no? porque es el mismo precio para más cantidad. ¿Ya? ¿Y qué debiera pasar allí? ¿Qué es lo que está pasando? Pensemos en el productor, quien es el que ofrece los productos. ¿Qué representa esta curva que está acá para el productor? Para los Oferta. productores. La oferta, muy bien. ¿Y qué es lo que es la curva de oferta? Los costos. Marginales. Los costos marginales, que es el nivel de esfuerzo que me significa proveer unidades adicionales, ¿cierto? Si yo estoy en este punto,
originalmente, ¿cierto? El equilibrio se daba para un cierto nivel de costo marginal donde se cruzaba con la demanda. Pero si el mercado, en este caso si los consumidores quieren obtener más producto, ¿dónde debiera ubicarse el nuevo equilibrio? ¿Cierto? Acá. ¿Y por qué acá? Porque el nivel de costo, ¿cierto?, que tienen estas nuevas unidades es distinto a las unidades originales. Por lo tanto, ¿cierto?, la intersección entre la curva de demanda y la curva de oferta se va a producir en un punto más alto, que está representando los costos de producción, ¿cierto?, de todos los oferentes. Acá no. ¿Por qué? Porque en buenas cuentas, si ustedes se fijan, si yo quiero ofertar, si un productor quisiera ofertar más, yo fascinado, tengo una fábrica de empanadas y ojalá que llegue mucha gente a consumirla, ¿cierto? Pero si yo estoy pensando en cobrar un mismo precio para estas empanadas adicionales, ¿qué está pasando con el costo? Estoy perdiendo, ¿cierto? Eh, Plata. Porque en buenas cuentas, el esfuerzo que me significa producir las unidades adicionales tiene un mayor valor. ¿Se entiende? ¿Podría repetir lo de las curvas que no entendí muy bien? O sea, lo de cómo se comportan. Sí. Mira, eh, cuando hay un aumento en los precios de los bienes sustitutos, este es el mercado, el que está acá, ¿cierto? Es el mercado. Lo que está representando aquí esta curva son las condiciones del mercado de las empanadas de marisco, ¿ya? Y lo que estoy diciendo es que aumentan el precio de las empanadas de carne en este caso, que no lo estoy mirando acá en ningún gráfico, ¿ok? Entonces, si son sustitutos para los consumidores, ¿cierto? Al aumentar el precio de los bienes sustitutos, en este caso la empanada de carne, la demanda por empanada de marisco va a aumentar. Entonces se va a desplazar la curva de demanda en esta dirección, ¿ya? Ahora, la pregunta es, si antes el equilibrio estaba acá, esto era cantidad versus precio. La pregunta es dónde, en qué punto, ¿cierto?, se va a ubicar ahora la cantidad, ¿cierto?, dado que aumentó la demanda. ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, que sea este punto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque uno dice, ya, pero es que el precio es el que está dado en el mercado y por lo tanto, este punto, ¿cierto?, es al cual la gente cuando llegue a consumir es el precio que va a pedir, que le respeten, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando en realidad los productores, en este caso de empanadas de marisco, ¿cierto?, están pensando en ofertar más unidades? Si la curva de oferta que representa el esfuerzo para el productor, que tiene implícito los costos, ¿cierto?, me está diciendo, mira, ojo, porque cada vez que yo tenga, cada vez que yo tenga más unidades, ¿cierto?, el nivel de costo de esas unidades adicionales es mayor. Por lo tanto, ¿cierto?, claro, qué bueno que a lo mejor haya aumentado la demanda y que haya mucha gente llegando al local o a los locales, ¿cierto?, preguntando, oye, ¿hay empanada de marisco? ¿Hay empanada de marisco? Pero, dado que los costos de producir unidades adicionales es mayor, en ese caso, el punto de equilibrio va a ser aquel en donde, en este caso particular, ¿cierto?, se cruza la nueva curva de demanda con la curva de oferta original. Por lo tanto, la cantidad de equilibrio va a estar acá. Pero no solo cambia la cantidad, sino que además tenemos un precio nuevo. Profesor, ¿Sí? una pregunta. Yo me acuerdo que en la materia que vimos, usted nos dijo que como que los consumidores siempre están dispuestos a pagar un máximo como por un producto, precio máximo. Que tiene que ver como con qué tanto le gusta ese producto, cosas así. Pero no me acuerdo muy bien cómo era.
¿Qué pasa cuando en estas curvas se supera ese precio? Cuando ya se escapa como de como el Ah, no, precio justo, por decirlo de alguna manera. es que precio, si hablé de precio justo, No es precio, no dijo esa palabra, me equivoqué, sorry. Pero es eh, como. También puso un caso de unas empanadas que no me acuerdo muy bien. ya, ya, entiendo. Mira, a ver, voy a tratar de retomar la idea si es que quedó alguna duda respecto a eso. La curva de demanda representa la disposición a pagar de los consumidores, ¿ya? Y probablemente cuando hablábamos de el precio que están dispuestos a pagar los consumidores está dado por esta curva de demanda. Es decir, para esta cantidad que está acá, por ejemplo, ¿ok? A este nivel de precio, la cantidad que están dispuestos a demandar es esta, ¿ok? Para este precio que está acá, la cantidad que están dispuestos a demandar es esta, ¿ok? Entonces, esta curva de demanda representa la máxima disposición a pagar que tienen los consumidores, ¿ok? Por lo tanto, cuando llegan personas, vamos a colocar aquí personas, van al local de empanadas felices a comprar su empanada, ¿ya? Y siguen llegando personas, y siguen llegando, y se va llenando el local, ¿ya? ¿Qué es lo que uno esperaría? Es que el mercado se autorregule, ¿ya? Estamos pensando que es un mercado perfecto, y quienes llegan, ¿cierto? Van a poder comprar su empanada, pero al precio que permita a quien ofrece el producto, ¿cierto? Poder cubrir sus costos. Entonces, aquellas personas que llegaron hasta acá, ¿cierto? Y que estaban dispuestas a pagar este precio mayor, que lo, que lo entrega la curva de demanda, ¿cierto? Van a estar felices, van a poder consumir su producto, ¿ok? Pero todas estas personas que veían que el precio de la empanada de marisco estaba a este nivel, ¿qué les va a pasar? Tenían una cierta disposición a pagar, incluso, fíjense, mayor al precio base original, pero, ¿cierto? El problema que hay es que cuando se autorregula el mercado, ese precio sube a un punto tal que solo deja la posibilidad de que algunos consuman ese producto. Entonces, ese precio máximo, que probablemente por ahí va el asunto, ese precio máximo al cual yo estoy dispuesto a acceder a esas unidades, va a estar dado por el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Te fijas? Que sería este nuevo equilibrio. Y estas unidades adicionales no van a poder ser atendidas. ¿Se responde a la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, la escasez, ¿cierto? Que se produce, te lleva a un nuevo equilibrio, ¿ok? En donde lo que vamos a tener es un alza de precio con una mayor cantidad disponible. Donde ¿quiénes van a estar felices? Bueno, aquellos que pudieron comprar, ¿cierto? Por el lado de la demanda. Y por otro lado, aquellos que pudieron vender, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llega al nuevo equilibrio? Y aquí es donde hay que tener presente lo siguiente. Cuando nosotros teníamos la curva de demanda individual, ¿se acuerdan? Y por otro lado, la curva de oferta individual, en el caso de la empresa individual. Y unimos estos dos conceptos, determinamos lo que es el mercado, que es este mecanismo en donde se juntan todos los oferentes, es decir, aquí está la curva agregada de todos los oferentes, y está la curva de demanda agregada de todos los consumidores, ¿cierto? Entonces se produce un equilibrio, ¿cierto? Un cierto nivel de precio, una cierta cantidad transada en el mercado, que para efectos del consumidor individual, ¿cierto? Va a decirle, mira, este es tu precio y esta es la cantidad, dada la curva de demanda individual, ¿cierto? Que vas a estar dispuesto a consumir. En el caso del productor, mira el precio del mercado y dice, con este precio en el mercado me conviene producir esta cantidad de producto en donde el precio igual a costo marginal. Y además, como está por sobre el mínimo costo medio total,
¿cierto? Obtengo utilidades, así que estoy tranquilo. Esa es la situación original. Pero ¿qué pasa cuando el precio del bien sustituto aumenta? Lo que pasa es que en el caso del consumidor individual va a ir al local, ¿cierto? De empanadas, al ver que no, están muy caras las empanadas de carne, las empanadas de marisco, ¿cierto? Va a decir, precio razonable, así que yo lo que voy a hacer, todos los consumidores empiezan a ver esto, empiezan a aumentar la demanda, es decir, se desplaza su curva de demanda individual. En el mercado se ve un desplazamiento general de la curva de demanda, es decir, llegan muchos consumidores a los distintos locales, ¿cierto? Se produce, en principio, ¿cierto?, una expectativa de parte de los consumidores individuales de que van a poder adquirir muchas unidades, ¿cierto?, a este precio, pero dado que el mercado se autorregula, el precio de equilibrio ahora es distinto, ¿cierto? El precio de equilibrio sube a un punto tal en donde se cruza la nueva curva de demanda en el mercado con la curva de oferta, se determina el nuevo punto de equilibrio en el precio y el consumidor individual que en principio tenía la expectativa de consumir hasta esta cantidad, que sería desde la flecha azul, ¿cierto?, donde partió originalmente hasta acá, en realidad al aumentar el precio, ¿cierto?, la cantidad que va a poder consumir, dado el nivel de precio superior, es menor a la que, ¿cierto?, habría consumido dado el precio original. Pero igual gana. ¿Veis? ¿Por qué? Porque va a poder consumir más productos. Lo que sucede es que dado que para el productor, al precio dado nuevo por el mercado, ¿cierto?, le conviene ofertar cierta cantidad de bienes que está determinado por precio igual costo marginal, entonces el equilibrio te lleva a ofertar esta cantidad de unidades que van a estar disponibles en el mercado. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No hay dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Por lo tanto, gráficamente, ¿cierto?, en un modelo de oferta y demanda simplificado, en donde tenemos representado el mercado, que es el que está acá, ¿cierto? Acá está representado el mercado. Lo que vamos a tener, ¿cierto?, cuando cambia la curva de demanda es un nuevo equilibrio donde se cruza la curva de demanda con la curva de oferta original. Y este va a ser el precio nuevo junto con la cantidad demandada nueva. Es decir, producto de un cambio en el precio de un bien sustituto, lo que vamos a tener en el equilibrio es un cambio en la cantidad de equilibrio y también en el precio. ¿Me siguen? Sí. Ahora, esto no lo tomen como un dogma, porque en realidad eso va a depender de la forma que tengan las curvas. Porque en este caso particular, ¿cierto?, la curva de oferta es vertical. Pero si la curva de oferta fuera horizontal, por ejemplo, es cuando tenemos elasticidad perfecta en el mercado, ¿cierto? Va a cambiar a lo mejor la cantidad, pero el precio podría mantenerse constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando el empresario que está en el mercado ha logrado, ¿cierto?, producto este cambio en el precio de los bienes sustitutos, aumentar sus utilidades? Y hay personas, ¿cierto?, que analizan este aumento de utilidades. Yo creo que si ven que a alguien le está yendo muy bien, claramente les gustaría que a ellos también les fuera bien y empezarían a producir lo que el empresario está produciendo para ganar más. Perfecto. Por lo tanto, usted, si usted estuviera fuera del mercado y ve que este es un buen negocio y a usted le interesa, ¿usted entraría al mercado si tiene la plata, por ejemplo? Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Blanca. Entonces, atendiendo, ¿cierto?, a este razonamiento, que estamos haciéndolo muy simplificado, obviamente, que estamos haciendo un montón de supuestos, ¿cierto? Lo que uno esperaría
es que aumente la cantidad de empresas o de firmas que están dispuestas a ingresar a este mercado. ¿Ok? Y el estar dispuesto a ingresar a este mercado implica, ¿cierto? Si nos vamos acá a cada uno de los, ¿cierto?, indicadores que tenemos, es que se va a desplazar una de nuestras curvas. ¿Cuál? La curva de oferta. Y se va a producir un desplazamiento de nuestra curva de oferta, ¿cierto? En este caso, hacia el lado derecho. Y por lo tanto, se va a producir un nuevo equilibrio. ¿Ok? La pregunta es, ¿dónde está ese nuevo equilibrio? ¿A alguien se le ocurre alguna idea respecto a esto? Respecto al nuevo equilibrio. En la intersección entre la recta verde y la roja, más oscura. Perfecto. Excelente. Exactamente. Va a ser acá, en este punto. Si ustedes se fijan, ahora el precio, ¿cierto?, tiene un nuevo nivel y la cantidad también ha aumentado. La pregunta, ¿cuál es el límite de entrada a estas empresas? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer alguna pregunta? Yo, Sí, que pregunta. en este caso estamos considerando que igual el precio sustituto aumentó, O sea, originalmente había aumentado, ¿ya? claro, Estamos suponiendo que las condiciones se mantienen en términos de ese aumento, ¿ya? Por lo mismo la curva de demanda se sostiene, la nueva ya, curva de demanda de las empanadas de marisco, ¿ok? ya, perfecto. Y lo que estamos suponiendo ahora es que al sostenerse esa situación, hay empresas que están mirando esto y les resulta atractivo entrar a este mercado. Ok, Perfecto. muchas gracias. ¿Sí? Bien, nos vemos entonces. Que estén muy bien. Muchas gracias.